Recuerdo la primera vez que me contó. Era una tarde de verano. El sol se colaba por la ventana de su habitación, pintando polvorientas motas de luz en el aire. Ella estaba sentada en su cama, la mirada perdida en algún punto indefinido, la respiración entrecortada. Tenía 14 años, una edad en la que el mundo debería explotar con posibilidades, con sueños, con risas a carcajadas, pero en ese momento solo veía fragilidad, una tristeza tan profunda que me heló hasta los huesos. Ella empezó a hablar con voz baja, apenas un susurro que se perdía entre las cortinas ondeantes. No usó palabras fuertes, no describió escenas explícitas, pero cada frase era una daga que se clavaba en mi corazón. Hablaba de una incomodidad constante, de una sensación de amenaza invisible, que la perseguía incluso en su propio hogar, el lugar donde debería sentirse más segura del mundo. Un miedo visceral a la figura que el mundo veía como un héroe, un ídolo, un ejemplo a seguir, pero para ella, era la fuente de su pesadilla. Me describió los abrazos demasiado prolongados, las miradas que la recorrían con una intensidad que la hacía encogerse, las visitas nocturnas a su habitación bajo la excusa de ver cómo estaba. Detrás de la fachada perfecta que presentaba al mundo, se ocultaba un lado oscuro, una realidad que la atenazaba con cada latido de su corazón. Yo escuchaba, horrorizada, mientras el sol de esa tarde estival parecía burlarse de su sufrimiento. Ese día comenzó a forjarse el secreto que durante tantos años me carcomería por dentro, un secreto que guardé con celo, no por cobardía, sino por la lealtad inquebrantable a mi amiga, por el miedo a que nadie le creyera, por la impotencia ante la magnitud del problema. Un secreto que hoy, con la valentía que ella me inspiró, decido romper, porque el silencio, a veces, es la peor forma de complicidad. El origen de este secreto, de este dolor, estaba ahí, en esa tarde de verano, en esa habitación llena de polvorientos rayos de sol, en la confesión susurrada de una niña que solo quería sentirse segura. Las primeras señales fueron sutiles, casi imperceptibles. Un ligero temblor en sus manos cuando su padre estaba cerca, una mirada huidiza que buscaba refugio en cualquier otro lugar menos en él. Eran detalles que solo una amiga, una confidente, podía observar, detalles que pasaban desapercibidos para los demás, envueltos en la brillante fachada de una familia aparentemente perfecta. Recuerdo noches en las que me llamaba a altas horas de la madrugada, la voz entrecortada por el llanto silencioso. No decía nada concreto, solo balbuceaba frases incoherentes, pidiendo que me quedara con ella, que no la dejara sola. La angustia que transmitía a través del teléfono era palpable, un grito silencioso que resonaba en mi alma. Luego vinieron las noches en las que me pedía que me quedara a dormir con ella. No quería dormir sola, decía, tenía miedo de que él entrara en su habitación. Esa desconfianza, ese terror hacia la persona que debería protegerla, era la señal más clara de que algo terrible estaba sucediendo. Era una señal que yo, en mi ingenuidad juvenil, no supe interpretar completamente en su momento, pero que ahora, con el dolor y la perspectiva, me golpea con toda su fuerza. Empezó a escribir, a plasmar en pequeños trozos de papel sus miedos, sus pesadillas, sus silencios. Esas notas, llenas de tinta borrosa y garabatos apresurados, eran susurros de desesperación, mensajes ocultos que solo yo podía descifrar. En esas frases inconexas, entre líneas, se encontraba la clave, el germen de lo que se convertiría en una verdad escalofriante. Eran los primeros indicios, los gritos silenciosos que no supe entender hasta mucho tiempo después. Con el tiempo, los susurros se volvieron más claros, más explícitos, aunque siempre ocultos tras una coraza de silencio, de miedo, de un pacto tácito de protección que nos unía. Sus lágrimas eran la evidencia, el eco sordo de un abuso que se deslizaba entre las grietas de una familia que proyectaba una imagen pública de felicidad y armonía. Pero detrás de esa fachada perfecta, se ocultaba un sufrimiento terrible que solo yo, en ese entonces, podía vislumbrar. El público lo veía como un ídolo, un padre ejemplar, un hombre exitoso, sonrisas radiantes en las fotografías, entrevistas donde hablaba de amor y familia, aplausos ensordecedores en cada presentación. Esa era la imagen que proyectaba al mundo,
la fachada perfecta que ocultaba un infierno tras sus paredes. Pero detrás de esa fachada cuidadosamente construida, mi amiga sufría en silencio. Su vida era una contradicción por fuera, la hija del ídolo, rodeada de lujos y atenciones. Por dentro, una prisionera, atrapada en una red de miedo y manipulación, que la consumía lentamente. Su sonrisa era una máscara, una estrategia de supervivencia en un entorno hostil. Recuerdo sus palabras exactas. Me siento atrapada. Esas 3 palabras pronunciadas con una voz apenas audible, resumían toda la desesperación, toda la angustia de una niña que se sentía asfixiada por el amor tóxico de su propio padre. Ella me describía su estrategia para sobrevivir, fingir que dormía, permanecer inmóvil hasta que él se marchara, esperar a que terminara esa pesadilla diaria. Ella intentaba mantener una apariencia normal frente a los demás, sonreía en las fotos familiares, participaba en eventos sociales, fingiendo una normalidad que ya no existía. Pero yo conocía la verdad, la veía en sus ojos, en sus silencios, en los pequeños gestos que delataban su sufrimiento. Su vida era un juego de apariencias, una farsa cuidadosamente orquestada, para ocultar la verdad de lo que ocurría entre 4 paredes. Ella era una niña brillante, con sueños y aspiraciones, pero el abuso había robado su inocencia, su confianza, su alegría. Su futuro se veía ensombrecido por el miedo constante, la amenaza latente de quien debería ser su protector. La vida de mi amiga, tras esa fachada de felicidad, era un infierno silencioso, una lucha constante por sobrevivir en una prisión disfrazada de hogar. El miedo. Esa era la constante en la vida de mi amiga, no el miedo a la oscuridad, a los monstruos bajo la cama, sino un miedo profundo, visceral, al hombre que se suponía que la protegería, un miedo que la acompañaba a todas partes, que la acechaba incluso en sus sueños. Recuerdo la tensión en su cuerpo cada vez que escuchaba sus pasos, la forma en que se paralizaba, conteniendo la respiración, esperando lo peor. Era como si una amenaza invisible la envolviera, un peso constante que la agobiaba, robándole la paz y la tranquilidad. El miedo se filtraba en cada uno de sus gestos, en sus silencios prolongados, en sus miradas esquivas. Era un miedo que la consumía poco a poco, que se extendía como una sombra sobre cada aspecto de su vida. Un miedo que no se podía ocultar, que se manifestaba en su frágil cuerpo y en sus ojos llenos de angustia. Incluso cuando estaba rodeada de gente, cuando reía y bromeaba con sus amigos, yo podía percibir esa sensación de miedo latente bajo la superficie. Era como una herida invisible, una cicatriz emocional que se ocultaba bajo una capa de maquillaje social. Un miedo constante, silencioso, que solo una mirada atenta, un oído compasivo, podía detectar. Ese miedo constante, esa amenaza perpetua, le había robado la inocencia, la espontaneidad, la alegría de vivir. Había transformado su infancia en una lucha por la supervivencia, en una batalla silenciosa contra un enemigo invisible que la acechaba en su propio hogar. Y ese miedo, ese terror incesante, es lo que más me duele recordar. La hipocresía. Esa palabra resume la esencia de Rubí Pérez. En público, un padre amoroso, un artista consagrado, un ejemplo de moralidad. Sonrisas para las cámaras, declaraciones impecables sobre los valores familiares, un ídolo para millones, una imagen cuidadosamente construida, una máscara perfecta que ocultaba una realidad espantosa. Pero en la intimidad de su hogar, la realidad era completamente diferente. Los mismos brazos que en público ofrecían ternura, en privado, se convertían en instrumentos de control y miedo. La misma voz que en las entrevistas hablaba de amor y familia, en casa susurraba amenazas y sembró terror en el corazón de su hija. La duplicidad era asombrosa, una habilidad para manipular las percepciones, para crear una realidad paralela donde él era el héroe y su hija la víctima silenciosa. Era un maestro del engaño, un experto en ocultar sus acciones tras una fachada de perfección. Recuerdo el contraste brutal entre su discurso público y sus actos privados. Hablaba de valores, de respeto, de amor incondicional, mientras en su casa, su hija vivía un infierno silencioso, luchando por sobrevivir en un entorno tóxico y manipulador. La diferencia era abismal, impactante, una hipocresía que me eriza la piel.
Esa duplicidad, esa capacidad de actuar con una personalidad completamente diferente en público y en privado, es lo que más me indigna. Es la prueba más clara de su perversión, de la falta absoluta de empatía y de la crueldad con la que actuó contra su propia hija. La imagen del ídolo se desmorona ante la cruda realidad, dejando al descubierto un monstruo disfrazado de héroe. Rubí Pérez, el ídolo, el padre ejemplar, el artista consagrado. Pero ¿qué clase de padre era realmente? Para el mundo, un héroe; para su hija, una amenaza constante. Esa es la terrible verdad que hoy quiero revelar, la ausencia total de protección paterna que marcó para siempre la vida de mi amiga. Él era la figura que debía darle seguridad, amparo, amor incondicional, el refugio donde encontrar consuelo en momentos de dificultad. Pero en lugar de protección, le brindó miedo. En lugar de cariño, le dio terror. En lugar de un hogar, una prisión. Recuerdo con claridad la noche en que mi amiga me pidió que me quedara con ella. No quería dormir sola, temía que él entrara en su habitación. Esa desconfianza hacia la persona que debería ser su mayor defensor, esa falta de seguridad en su propio hogar, es desgarradora. La ausencia de protección paterna no se limitaba a la falta de seguridad física. Era una ausencia mucho más profunda, más sutil, más dañina. Era la ausencia de amor, de comprensión, de empatía. Era la ausencia de ese vínculo fundamental entre padre e hija, reemplazado por miedo y control. Un padre debe ser un refugio, un escudo contra el mundo, pero en este caso el padre se convirtió en la amenaza, en la fuente del miedo, en el responsable de destruir la infancia y la inocencia de su propia hija. La ausencia de protección paterna fue, en sí misma, una forma de abuso, una traición imperdonable. El peso del silencio. Durante años, ese silencio fue mi compañero, mi cómplice involuntario. El silencio de mi amiga, cargado de dolor y miedo, y mi propio silencio, nacido de la lealtad, la impotencia y el terror a las consecuencias. Ella me suplicaba que no dijera nada. Temía que nadie le creyera, que su testimonio se perdería en el vacío, que las consecuencias serían devastadoras. Su miedo era comprensible, la figura de su padre era intocable, un ídolo venerado por millones. ¿Quién se atrevería a cuestionarlo? Y así, guardé silencio, un silencio pesado, que me oprimía el pecho, que se anidaba en mi conciencia como una piedra fría, un silencio que me acompañó durante noches de insomnio, durante días llenos de angustia y culpa, un silencio que hoy, finalmente, rompo. Me preguntaba a menudo si debía hablar, si debía buscar ayuda, pero el miedo de mi amiga era contagioso. Su silencio era un grito silencioso, una llamada desesperada a la discreción, y yo en mi juventud me sumé a ese silencio, creyendo protegerla, sin entender que en realidad era cómplice de su sufrimiento. Ahora, con el tiempo y la perspectiva, entiendo la gravedad de mi silencio. Fue una complicidad involuntaria, un error que me persigue hasta hoy, pero ese silencio ya no es mío. Hoy mi voz se une a la de mi amiga, para que su verdad sea escuchada, para que su dolor no quede en el olvido. El silencio se rompió, la verdad empieza ahora. No hacía falta que me lo dijera con palabras explícitas. Sus gestos, sus silencios, sus miradas, todo hablaba de un dolor profundo, de un abuso que se ocultaba tras una máscara de normalidad. Aprendí a leer entre líneas, a interpretar el lenguaje silencioso de su cuerpo, un lenguaje que solo una amiga, una confidente podía descifrar. Recuerdo los abrazos públicos de su padre, esos abrazos que duraban demasiado, que la dejaban tensa, incómoda. Su cuerpo se contraía, sus hombros se encogían como si quisiera desaparecer del abrazo que la asfixiaba. Nadie más lo percibía, pero yo sí. Las miradas furtivas, rápidas, que desviaba cada vez que su padre la observaba de una manera extraña. Esas miradas cargadas de miedo, de angustia, eran gritos silenciosos que clamaban por ayuda. Nadie se daba cuenta, creían que era simple timidez o coquetería juvenil. Pero yo sabía la verdad. En las ocasiones en las que coincidíamos con Rubí Pérez, en eventos públicos o reuniones familiares, su comportamiento era la prueba más clara. La tensión en sus hombros, la rigidez en su postura, su voz temblorosa, cuando él se acercaba,
Todo eso me confirmaba que lo que me contaba era cierto. Y ese no era cariño normal, ese era el miedo en estado puro. Esos gestos, esos pequeños detalles que la mayoría pasaba por alto, eran para mí la confirmación irrefutable de su sufrimiento. Eran las piezas de un rompecabezas que se ensamblaban y formaban una imagen terrible, la imagen del abuso escondido tras una fachada de perfección. Eran los detalles que me confirman que su testimonio es cierto, que no miente, que lo que contó es verdad. El video, esa grabación que estremeció al mundo, que desató una ola de indignación y conmoción, un video que para muchos fue la prueba definitiva, la confirmación de lo que durante años había permanecido oculto tras un velo de silencio, una verdad que yo conocía desde hacía mucho tiempo. Recuerdo haberlo visto por primera vez. Mi corazón latía con fuerza, una mezcla de miedo y esperanza. Miedo a que el video no fuera suficiente, miedo a que el mundo no creyera, esperanza de que por fin la verdad saliera a la luz, esperanza de que se hiciera justicia. Al escuchar las palabras de mi amiga, al ver su valentía, al sentir su rabia contenida, comprendí que todo lo que ella me había contado durante años era cierto. No había exageraciones, no había inventos, solo la cruda realidad de un abuso que había marcado su vida para siempre. Cada palabra, cada lágrima, cada gesto de dolor en ese video, era la confirmación de todo lo que yo había escuchado en privado, en la intimidad de nuestras conversaciones. El video no era solo una prueba, era un testimonio, un grito de auxilio que finalmente había encontrado eco en el mundo. El video es la prueba irrefutable, la evidencia tangible que confirma la historia que yo he guardado durante tanto tiempo. Es el testimonio que valida mis recuerdos, mis emociones, mi verdad. Es la prueba que demuestra que el silencio se rompió y que la verdad, finalmente, ha salido a la luz. Y esa verdad es la verdad de ella. Y es mi verdad también. La publicación del video fue un terremoto. Un video que para muchos fue la prueba irrefutable, el punto final a años de silencio y negación. Un video que finalmente dio voz a mi amiga, a su dolor, a su verdad. Recuerdo la sensación de alivio, de liberación, al ver a mi amiga contándolo todo. Su valentía me conmovió profundamente, me dio fuerzas, me inspiró. Había pasado años acallando su dolor, pero ahora, su voz resonaba con fuerza, con rabia, con justicia. Las imágenes de ese video son la prueba definitiva de su testimonio. Su voz temblorosa, sus ojos llenos de lágrimas, su cuerpo expresando angustia, todo gritaba la verdad, una verdad que muchos habían intentado ignorar, silenciar, negar, una verdad que ahora retumba en el mundo entero. Ese video no solo confirma lo que ella me contó, confirma el infierno que vivió, la ausencia de protección, la hipocresía del ídolo, confirma cada gesto que yo interpreté, cada lágrima que vi caer, cada silencio que descifré. Ese video es más que una prueba, es un grito de justicia. Hoy, más que nunca, ese video es un llamado a la acción, un llamado a la justicia, a la empatía, a la prevención, un llamado a proteger a las víctimas, a creer en sus testimonios, a no callar ante el abuso. La memoria de mi amiga merece justicia, y por ella, y por todas las víctimas, alzo mi voz. La justicia se